Sean bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les narraré una historia que, si bien ya ha sido contada con muchas versiones diferentes, no ha dejado de ser una de las historias más escalofriantes de los últimos tiempos. Estoy hablando de la leyenda de La Llorona. Como ya les mencioné, existen varias versiones e historias de La Llorona. Y en todas esas versiones se podría decir que, a resumidas cuentas, es prácticamente lo mismo. Un alma en pena que busca a sus hijos que ella misma ahogó en un río. Bastante cliché si me lo preguntan. Pero en esta ocasión te contaré una forma distinta en la que esta mujer hizo su aparición. Vivíamos en un ranchito de Michoacán, mis padres, dos de mis hermanos y yo. Debo aclarar que en ese tiempo no había muchos lugares a donde ir en familia, por no decir que no había ninguno, ya que prácticamente vivíamos en la lomita de un cerro y pues no había nada. Cada fin de semana nuestra distracción era ir por las noches en familia a cenar tacos con Doña Concha en el rancho vecino. Recuerdo que nos trasladábamos caminando entre el monte hasta cruzar un río y después subíamos un poco más otro pequeño cerro. Desde ahí se podía ver cómo la iluminación de las lámparas de petróleo alumbraba el puesto de la señora. A mis hermanos y a mí nos emocionaba ver el puesto desde la cima del cerrito, y recuerdo que jugábamos carreras para ver quién llegaba primero. Después de un rato, pues terminábamos de cenar y casi siempre, como entre las 11 o 11:30 de la noche, partíamos hacia nuestra casa. Todos caminábamos y platicábamos muy contentos sobre lo rico que estuvo la cena y las cosas que nos habían pasado durante la misma. En eso, recuerdo que casi llegando al puente para llegar al río, todos escuchamos claramente cómo a lo lejos una mujer gritó muy fuerte. Era como un grito de dolor muy desgarrador. No sé exactamente cómo describirlo, solo recuerdo que nos daba miedo. Todos nos abrazamos de mis padres. Recuerdo cómo mi mamá le preguntó a mi papá, ¿qué fue eso? Mi papá le respondió, parece que es Doña Consuelo. ¿Qué le habrá pasado? Y es que la verdad sonaba igual, tenían una similitud muy grande en la voz. Entonces, por unos minutos no escuchamos nada más. Solo escuchábamos el ruido del agua que iba cayendo cuesta abajo en una cascada más adelante. Nosotros, pues al no escuchar nada, no le dimos importancia y seguimos caminando por la orilla del río, cuando de pronto vimos claramente cómo una mujer pasó. Caminó hacia la orilla del río unos metros más adelante. Recuerdo de nuevo a mis padres preguntarse, ¿quién será esa señora? ¿Y qué hace tan tarde por acá? Nos fuimos acercando un poco más a donde la vimos cruzar, y justo ahí estaba esa mujer, agachada con la cabeza entre sus rodillas, llorando muy despacio, casi como si solo sollozara. Recuerdo que mi papá se quedó viéndola fijamente unos segundos. Él la saludó, le dijo, buenas noches, ¿se encuentra bien? Ella no respondió y mi papá de nuevo le dijo, disculpe. Mi mamá le dijo en tono serio, ya déjala y vámonos. En eso, la mujer respondió entre el llanto y dijo, estoy buscando a mis niños, están chiquitos como ellos, señalándonos con la mano. Pero se salieron a jugar al río hace un rato y no
no han regresado, dijo esa mujer. ¿No son esos?, le preguntó a mis padres, de nuevo señalándonos con su mano. Mi papá le respondió que no. Él le dijo: esos son los míos, estos son mis niños. En eso, un grito muy espeluznante salió de esa mujer. Ni siquiera venía de su boca, solo fue como ese sonido estruendoso, muy fuerte y aterrador. Era como si algo le hubiera pasado y estuviera sufriendo mucho dolor. Gritaba y gritaba: quiero a mis hijos, repetidas veces. Y en eso un fuerte viento empezó a resoplar. Ella, con una voz muy monstruosa, decía: Dénmelos, son mis hijos. Mis padres nos tomaron por las manos y mi mamá comenzó a rezar mientras caminábamos. Mis hermanos y yo estábamos llorando del susto y mi papá le decía en repetidas ocasiones con una voz muy fuerte a mi mamá: eso era la Llorona, corran, nos quiere quitar a los niños. Y eso pues nos provocaba más miedo. Justo en eso, eh, el fuerte viento nos tumbó. No sé cómo, pero nos tumbó. Y les juro que claramente sentí como unas manos muy frías y húmedas me jalaban los pies como si intentaran arrastrarme. Pero por más que quise no pude ver a nadie. Mis hermanos exactamente sintieron lo mismo. Era como si quisieran llevarnos. Después de eso, los tres quedamos en una especie de shock y no recuerdo muy bien qué pasó después. Solo recuerdo que mis padres nos llevaban en los brazos y mi mamá no paraba de llorar hasta que llegamos todos a la casa sanos y salvos. No sabemos qué ocurrió exactamente ese día, pero nosotros estamos con la creencia de que fue la Llorona. Nunca le contamos a nadie lo que pasó ese día, porque tal vez no nos creerían. Hasta el día de hoy que decidí contarlo en esta historia. Días después de ese acontecimiento, mis hermanos y yo empezamos a soñar a esa mujer llorando en el centro del río. Lo raro es que estaban nuestros cuerpos ahogados alrededor de sus pies. Y bien, coméntame qué te pareció esta historia. Si ha sido de tu agrado, no olvides suscribirte. Compártela con tus amigos. Hasta la próxima.